Iglesia de Cristo, hermanos en la fe, discípulos todos de Dios, sea siempre bendecido, glorificado, exaltado su santo nombre por cada uno de nosotros, que siempre podamos agradecer lo que tenemos, agradezcamos. No estemos pensando en algo que no tenemos, sino que lo que tenemos, agradezcámonos, porque es grande, es completo lo que Dios nos ha dado. Está de nosotros y de nuestra parte saber cómo lo usamos y le sacamos el mejor provecho a lo que ya Dios nos ha dado. Vamos a obtener hoy un mensaje especial. Vamos a pedir a Dios que ese mensaje llegue a todos los oyentes y que ustedes se preparen el corazón cada vez que va a participar en esta asamblea. Prepare su corazón, espiritual, todo. Recuerde que es un momento especial que usted le cede a Dios, lo aparta para Dios. Que eso es lo que estamos haciendo siempre que participamos en estas asambleas. Hoy vamos a leer el Salmo 139. Así que vayan abriendo su Biblia, el Salmo 139. Dios es bueno, Dios es grande. Amén. Dios es maravilloso. Le damos también gracias a Jesucristo porque somos cuerpo de Cristo. Amén. Le damos gracias al Espíritu Santo porque Él es el que nos guía a toda verdad, que nos enseña todas las cosas. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido Mi levantarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, Allí estás tú. si en el Sion hiciere mi estrado, y aquí, allí estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano, y me asirá con tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, de cierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y Ahora, ve todos si juntos, hay en mí. vamos a leer el 24 todos juntos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Gloria a Dios, que sea bendito. Hermano mío. Vamos a alabar al Señor con gozo delante de su presencia, porque su palabra nos enseña que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y con los amigos a la mesa.
al cielo queremos ir, y todos unidos a la mesa, es Cristo el que va a ser el poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar, porque una mirada de fe es aquella que puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es corta, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, y solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es corta, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es corta, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es corta, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y avivanos con tu poder. No permitas que Satanás nos lo vaya a apagar, el Espíritu Santo de Dios. Manda fuego, Señor, y avivanos con tu poder. No permitas
va delante de nosotros como poderoso gigante. Si Él es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿A qué temeré? Ni al temor nocturno, ni saeta que vuele, ni nada, ni ningún arma forjada contra mí, porque Él va delante de mí como poderoso gigante. Y podemos confiar en el Señor, podemos alabarle y adorarle con corazones abiertos, sinceros, delante de su presencia, humillarnos delante de Él y decirle al Señor: digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, te adoramos, tú mereces toda adoración. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te adoramos, oh, delante de ti nos postramos. Tú eres digno. Sí, Señor, tú eres digno. El pueblo necesita más de ti, Señor. Derrama de tu espíritu en cada hogar, en cada persona. Te lo rogamos, Señor. Toca de nuevo a tu pueblo, Señor. Toca a tu pueblo otra vez.
sienta tu reino, gloriosa iglesia espiritual, no por momentos nada más, restauranos los dones y el poder que un viento sobre mí. Toca tu pueblo otra vez. Toca tu pueblo otra vez. La fresca unción de nuevo en mi ser, que adorar sienta tu reino, gloriosa iglesia espiritual, no por momentos nada más, restauranos los dones y el poder que un viento recio sobre mí. Toca tu pueblo otra vez. Toca tu pueblo otra vez. La fresca unción de nuevo en mi ser, que adorar sienta tu reino, gloriosa iglesia espiritual, no por momentos nada más, restauranos los dones y el poder que un viento recio sobre mí. Toca tu pueblo otra vez. Otra vez. Así es, Espíritu Santo, toma y toca a cada uno de tu pueblo, donde quiera que estemos cada uno de nosotros. Llénanos, inúndanos con la presencia de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos que nos escuchan por este canal, todas aquellas personas que nos están sintonizando de alguna u otra manera. Gracias, mil gracias por colocarse en sintonía con la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a entrar a un detalle, porque acuérdense que hemos estado estudiando el mensaje a las 7 iglesias, pero hoy vamos a trabajar en algo que tal vez ni usted ni yo habíamos tomado en cuenta, pero que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mí durante estos 3 días. Es en Apocalipsis. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis nuevamente, capítulo 2, el versículo 7. Apocalipsis 2:7. El título de la enseñanza de hoy le hemos puesto: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Amén.
Muy bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros vamos a tomar este versículo nada más para tratar de exponerlo. Hemos hecho un estudio en el cual tenemos que irnos hasta incluso a ciencias naturales o ciencias del cuerpo, que estudiamos el cuerpo. Usted se percata que el versículo comienza a decir, el que tiene oído. Nosotros buscamos el significado de lo que es el oído y colocamos como primer punto, ¿qué es el oído? El oído es un órgano complejo e importante del cuerpo humano. Fíjese, dice que recibe informaciones sonoras y las transmite a nuestro cerebro. Él las recibe y la transmite al cerebro, para que después este cerebro haga su respectivo análisis y permita así comunicarnos con el entorno, o sea, con todo lo que nos rodea. Bien, además de una parte del oído, contribuye a lo que es el equilibrio. Nosotros, estudiando el oído como un órgano, ¿verdad? Como es el ojo, como es la nariz, como es la lengua, estudiando el oído como un órgano, nos dimos cuenta que puede dañarse, ¿sí? Puede dañarse, puede nacer dañado o puede dañarse con el tiempo. Vamos a ver cuáles son las partes del oído. Hay 3 partes en el oído. Usted me perdona, amados hermanos, pero para poder enseñar lo que vamos a enseñar aquí cuando Jesús nos decía a nosotros, porque en todos los mensajes a las 7 iglesias, Él termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo dijo en el versículo capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis. En el versículo 11 dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 29 del capítulo 2 de Apocalipsis, es la 4ª vez que lo menciona y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nos vamos al capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, dice en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el mensaje a Filadelfia, en el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, el 22 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, si Jesús estaba tan interesado en este órgano, y decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que saber entonces qué es el oído. Y para ello, pues, ya usted vio que es un órgano muy importante en el cuerpo humano, que está dividido en 3 partes. El oído externo, que es este pabellón que usted ve aquí, con el orificio que entra y una parte que se llama tímpano. El oído medio, que está compuesto por unos huesecillos
llamado martillo, yunque y estribo. Y el oído interno, que está compuesto por el nervio óptico, por el vestíbulo, por la trompa de Eustaquio y la cóclea. Si el funcionamiento del oído no está bien, la comunicación con las personas es interrumpida, no se escucha. Entonces produce la condición denominada sordera o pérdida auditiva. En cambio, si el oído está bien, el mensaje llega a las llamadas células ciliares, que son las que entonces se conectan con el nervio óptico y transmiten el mensaje al cerebro, y este lo traduce a lo que es el sonido, lo que significa, y entonces da respuesta hacia lo que les rodea. Viendo esto, nos damos cuenta que puede haber o presentarse un problema cuando el nervio óptico o las células ciliares no reciben el mensaje como debe ser, o reciben un mensaje interrumpido, o no escuchan el mensaje. Entonces, decimos nosotros que hay una sordera, una persona sorda o una persona con pérdida auditiva. Esto tiene muchas otras consecuencias, trae otros problemas que no queremos entrar ahí. Nada más queremos ver lo que es el oído para que entonces entremos a ver la parte espiritual, la parte en la que el Señor Jesús nos decía a nosotros: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús se está refiriendo a la parte espiritual, el oído espiritual. Sí, amados hermanos, tenemos un oído espiritual compuesto también por tres partes, igual que el oído, como el órgano que le llamamos órgano del ser humano. Amén. Bien. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros y ha hablado a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, y nosotros hacemos como que no le escuchamos? Ahí ocurre lo que denominamos una sordera, o ocurre una pérdida auditiva, pero de manera espiritual. Muy bien. Por eso hay un dicho en el mundo que la gente menciona mucho, y es el que dice: no hay sordo, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Sí? Bueno, de eso estamos hablando hoy, de lo que es el oído espiritual y las consecuencias cuando no oímos la voz del Espíritu. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 32 al 37. Y mire lo que vamos a encontrar aquí, bien importante. Usted sígame allá donde usted está y lea conmigo este capítulo. Marcos 7, del 32 al 37, dice así: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima.
y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿De quiénes se refería este pasaje? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que está pasando aquí. Ustedes saben que Jesús iba hablando, iba enseñando por parábolas al público, a la gente, a todos los oyentes que escuchaban en ese momento. Jesús va dando sus enseñanzas. Pero este sordo, ni por aludido, él era sordo. Así que si Jesús estaba hablándole al público, él no estaba oyendo lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. Él podía estar mirando para otras partes. Pero los que lo amaban, las personas que lo querían, sus amistades, sus familiares, no sé quiénes porque no especifica, pero ahí sí usted ve que dice: lo trajeron a donde Jesús. Esas personas que lo trajeron sabían que él por sí mismo no podía venir a Jesús porque él estaba sordo, así que no estaba escuchando que Jesús estaba sanando, que Jesús estaba abriendo oídos. Él no podía escuchar porque él era sordo, pero las personas que escuchaban y oían de las sanidades en los diferentes pueblos, traen a este sordo donde está nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo ve. Apenas lo vio, dice, tomándole, lo puso aparte. No lo dejó donde estaba todo el grupo. Lo separó, no sé qué distancia, no dice, pero lo hizo alejarse un poco del grupo. Y cuando lo hizo, fíjese, versículo 33, dice: metió los dedos en las orejas de él. Metió los dedos en sus orejas, metió los dedos en el oído externo, en donde está el pabellón, antes de que llegue al tímpano. ¿Me estoy explicando? Mete su dedo allí y dice: y escupiendo, él escupe, no al oído, escupe, escupió, y dice, y tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, diciendo: ay Dios, Padre celestial. Tal vez decía: mira, este hombre está sordo, no oye, no sé porque no dice qué dijo, pero gimió. Fíjese, y dice, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Abrió ese oído que estaba sellado en ese hombre. Ese hombre tenía una sordera, no dice de cuándo, si de nacimiento o si fue producida por un resfriado, muchas mucosidades en el tímpano, en las vías auditivas. No dice cómo perdió la audición, solo que era sordo. Amén. Pero Jesús viene y le abre el oído. Y después de abierto, dice, al momento fueron abiertos sus oídos. Versículo 35.
y se desató la ligadura de su lengua. ¿Cómo se desató la ligadura de su lengua? No solo tenía el oído tapado, sino que tenía su lengua amarrada, no podía hablar. La tenía atada. Amén. Si nosotros lo vemos en una manera de órgano, no puede ser que la lengua esté atada, porque entonces ese hombre cómo tomaba agua, cómo comía, porque necesitamos la lengua para que eso funcione. Esto era en el ámbito espiritual. La lengua estaba atada en el ámbito espiritual. Cuando Jesús mira para el cielo, este hombre necesitaba ayuda espiritual. No necesitaba ayuda física, como por ejemplo el de epilepsia, o por ejemplo el paralítico que no podía caminar, o por ejemplo que tal vez era ocasionado por una enfermedad. Aquí lo que nos está diciendo el Señor, que este hombre estaba sordo y su sordera era espiritual. Su sordera, a pesar de que el órgano del oído estaba afectado porque él no escuchaba, pero me llama poderosamente la atención que la gente dice sordo y tartamudo. Y el sordo no es tartamudo. Sencillamente el sordo es mudo, no habla porque no oye. Pero ¿por qué la gente decía tartamudo? Quiere decir que ese hombre tenía la lengua enredada y quería hablar. Pero su sordera espiritual le impedía escuchar. Y fíjese, ¿qué más pasa allí? Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y seguido dice, y hablaba bien, como si una persona era sorda desde niño. ¿Se acuerdan? El hombre de la vista, que era ciego. Y el Señor le empezó a decir, ¿qué ves? Porque él inmediatamente, cuando le permitió que viera, no podía ver, veo una casa, veo unos árboles. No, tuvo que aprender. El que estaba paralítico tuvo que aprender también a caminar. ¿Por qué? Porque en su vida había caminado. El ciego en su vida había visto, dice, veo unas cosas que se mueven, pero no sabía qué eran, y eran los árboles. Aquí este sordo, fíjese, ¿qué resulta? Que al soltarle la ligadura de la lengua, el sordo hablaba bien, pero era sordo. No dice, ¿desde cuándo? Si era que había escuchado cuando niño y perdió la audición. Así solamente, cuando eso ocurre, nosotros, los que estudiamos en educación especial, sabemos que el sordo puede llegar a hablar o habla. Si la pierde después que ha hablado. Aquí el hombre hablaba bien. Muy bien. Y en la segunda parte del versículo 37 dice, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Muy bien. Fíjese, hermano, después de ver todo esto que usted ha visto con nosotros aquí y de haber leído con nosotros el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, Jesús le dice el mensaje a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Jesús está refiriendo allí que la palabra está escrita, la palabra de Dios está dicha, está aquí, pero que hay personas que la van a escuchar y hay personas que no la van a oír. Amén. Muy bien. Vámonos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 26 y 27. Es bien importante que lo leamos. Fíjense lo que dice aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué quería decir Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 en este momento? ¿Qué pasa? El Señor Jesús dice en su mensaje a las iglesias, en Apocalipsis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está diciéndonos en Romanos que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la voluntad del Señor, pero para esto nosotros tenemos que oír. Por eso es que dice que entonces el Espíritu Santo intercede por usted, intercede por mí, para que nosotros escuchemos la voz de Dios y hagamos su voluntad. Amén. ¿Por qué pasa esto? Como yo le decía, porque hay hombres que son sordos, hay hombres que tienen hipoacusia, una sordera muy leve, pero son sordos, y otros, como veíamos aquí, tienen una lengua atada, que por más que escuchen, no hablan, y así sucesivamente. Vámonos al libro de Juan 8:36. Y fíjese lo que dice Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amados hermanos, usted sabe lo que Jesús nos está diciendo en el mensaje a las 7 iglesias, que el único que puede libertar los oídos sordos es Jesucristo. El único que puede desatar la lengua que está atada y tartamuda es Jesucristo. No hay otro que pueda hacer eso. Si usted siente que usted tiene una sordera espiritual, tiene que pedirle al dador de la libertad espiritual que le dé audición espiritual para que usted pueda escuchar. Bien, tristemente el pueblo de Dios se contamina a diario. ¿Qué ocurre? Prestamos demasiada atención. Cuando digo atención auditiva a muchas cosas que hay en el mundo, a muchas palabras necias, palabras sonsa, palabras de tristeza, palabras de angustia, palabras de miedo, que son palabras que hacen que ese mensaje vaya llegando a tu cerebro y en ese cerebro espiritual se vaya alojando una persona sin fe, una persona sin esperanza y una persona sin amor. Porque lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, es que si usted tiene un oído espiritual, la primera voz que usted tiene que escuchar es la voz de Dios. Cuando el Señor nos dice a nosotros en su palabra que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Por qué amamos más al televisor? ¿Por qué amamos más al celular? ¿Por qué amamos más a los programas que están haciendo ahora de concursos para participar? ¿Por qué amamos cosas que no nos convienen? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Tenemos una sordera espiritual. Sí, amados hermanos. Por eso Jesús hacía hincapié a la iglesia en este tiempo de limpieza espiritual que nos manda las iglesias a limpiarnos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice lo que los celulares dicen a la iglesia. No dice lo que dice la noticia a la iglesia. No dice lo que dice del COVID-19 a la iglesia. Dice, el Espíritu está
escuchando al Espíritu? ¿Tienes tu oído espiritual? ¿O dónde se queda el mensaje? ¿En el oído externo? ¿Pasará al oído medio? Vamos a ver ahorita para allá. Sí, amados hermanos. Para eso yo quiero que usted sepa algo. Yo le dije que tenemos así mismo como tenemos oído externo, oído medio, oído interno. Tenemos 3 tipos de oyentes, oidores de la palabra del Señor. Vamos al primero, al que yo le llamo oído externo. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así. Mire lo que dice. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo a esta iglesia este mensaje de que Él está llamando. Él está llamando. Oiga, desde el principio de la creación el Señor está hablando. Habló con Adán y con Eva. Después habló con los profetas. Ha dejado hombres y mensajeros en el mundo hablándole a usted y a mí para que escuchemos su voz. Estamos escuchando la voz. Vamos a ver qué pasa con este oído externo o este creyente que no oye esa voz. Hay situaciones que nos fuerzan a orar y a abrir nuestra boca. Él desea escuchar nuestra voz. Usted está orando. Es lo primero que tenemos que hacer. Si usted está escuchando al Señor, usted sabe que este tiempo de COVID-19 es un tiempo que ha llamado de humillación, un tiempo para que el mundo se humille ante su Creador, para que sepa quién es el que lo crió y quién lo está moviendo. ¿Estamos orando a ese Dios? ¿O estamos haciéndonos los sordos? Yo no escucho. ¿Qué está diciendo? Tanta muerte. No, pero ¿tenemos esos oídos abiertos? ¿Podemos hablar de lo que estamos escuchando espiritualmente? Podemos hablarle al mundo y decirle, este es el tiempo que nos habla la palabra de Dios, donde nos decía, van a oír rumores de guerra, situaciones de gobernante con gobernante, de padres con hijos, de hijos con padres, van a escuchar de terremotos. Pero ¿estamos escuchando? ¿Podemos hablar de eso? ¿O verdaderamente esa parte no me cuadra? Vámonos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Pero pastora, ¿por qué usted está entrando a esa parte? Yo escuché a una persona decirme cuando yo dije, estamos en el tiempo del Señor, decirme que eso no es así, porque Dios no puede estar permitiendo este tiempo. O sea, Dios nada más puede permitir las cosas buenas, pero las cosas malas no. El hombre sí puede ser malo, pero Dios no puede permitir las cosas malas, porque no queremos escucharlas, no queremos oír. 80,000 muertos lleva Argentina. No queremos oír cuántos lleva Panamá. No nos interesa oír cuántos han muerto a nivel mundial, porque no queremos aceptar que Dios está haciendo juicio y que el hombre tiene que enderezar sus caminos. Fíjense lo que dice el versículo 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Persona que tiene este oído externo se hace tarde para escuchar. Y no me cuentes ahorita. Mejor déjame que yo me entere más adelante.
Eso no me interesa escuchar. Y si estamos en una congregación, hago ese mensaje que dicta la hermana Rita. No, a mí no me gusta escuchar, ese lo omito. Voy a colocar el que dicta el hermano tal. Amados hermanos, seleccionamos las palabras que queremos oír. Nos acomodamos a las cosas que nos interesan oír. Por eso es que somos entonces tardos para oír, como dice aquí. Os habéis hecho tardos para oír. Lastimosamente, esa persona, cuando le va a llegar el mensaje, ya cuando va a reaccionar, ya ha sido tarde para esa persona. Amén. Mateo 13:13 dice, vamos al libro de Mateo 13:13 y dice así: por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sabía usted que el Señor les hablaba por parábola? Porque por más que tratara de hablarle de las cosas reales, no las podían entender. Ahora en este tiempo pasa lo mismo, amados hermanos. Este oyente sigue escuchando nada más con su oído externo. No lo lleva al oído medio. No le interesa. Se queda aquí. A este oyente también se le llama el saltarín. Si no me conviene escuchar, me voy para otro lado, donde no tenga que escuchar a ese pastor hablando de esa manera. Sí, amados hermanos, hay oyentes de esa clase. Vamos al segundo oyente o al segundo oído interno. El segundo oyente es aquel que solo escucha, pero los halagos. Sí. Segunda de Timoteo 4, vamos a buscar segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estos son los que nada más quieren oír los cuentecitos que son buenos, o las cosas que le dicen, ay, qué bien, cómo predica este predicador en lo máximo, o este cantante del Señor, ay, qué... pero cuando no escuchan nada de eso, esa no es lo que queremos oír. Fíjense que ahí habla de teniendo comezón de oír. ¿Esa comezón qué será? ¿Una alergia? No, amados hermanos. Es que quieren oír nada más los halagos. No quieren oír nada triste. No quieren oír nada que lo acongoje, ni que lo meta en un caparazón. No. Nada más dime las cosas buenas. Ese es el dicho pregón que anda por allí, que lo malo ya yo lo sé. Eso no funciona en el ámbito espiritual. Esta persona o este oyente solo quiere escuchar lo que es agradable. Cuando se habla de compromisos, ahí ya, hermana, vamos respetando. Si hay que comprometerse en algo para la congregación, en algo para los hermanos en Cristo, en algo para la iglesia, ni se pronuncian, no se escuchan. Usted no sabe si son de la iglesia o no son de la iglesia, porque hay un silencio, pero vean, hay una, ¿cómo se llama? Una mudez, porque se escucha un eco silencioso. Esa persona ni tartamudea, es mudo completamente. No opina ni para bien ni para mal. Sencilla y llanamente, como no me estás halagando a mí, que yo soy sumamente importante, que yo tengo los conocimientos, que yo soy el que debo de estar en esta posición o hacer esto.
mientras que no lo escuche, usted escuchará silencio. Ese es el oyente de halagos. Escucha, pero nada más lo que es elogios, halagos o cosas, pero cuando ya vienen con compromisos, con cosas más importantes de responsabilidad para servirle a la iglesia de Cristo, ya ahí no oye y no ama. Amén. Pero vamos a ver ahora estos oyentes, representados por el mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo de Lucas, capítulo 12. Y usted va a ver que el Maestro lo representó, pero tremendamente bien. Lucas 8:12. Lucas 8, versículo 12. Y dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esos son los que se quedó la palabra en el oído externo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son los que caen en el oído medio, a donde están los huesecillos llamados yunque, estribo y el otro que no recuerdo ahorita el nombre. Ahí cae la semilla y la palabra no produce. Pero vamos a ver en el 15 qué ocurre. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No solo retienen lo que están oyendo. Mensaje a las 7 iglesias. Cuando las 7 iglesias el Señor le decía que abomina la idolatría, que esa profetisa llamada Jezabel, que afecta a los hermanos, cuando hablaba de las comidas que se hacen y las comilonas y que prefieren hacerlo antes que servirle al Señor. Muchas cosas que fueron mensajes, o como por ejemplo: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y usted dice: ¿yo? ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque oigo nada más cuando las cosas están bien, cuando me hablan con elogio, pero después ya la palabra no la escucho. Y el Señor dice que tenemos que escucharla con el corazón. El Señor le dice a estas iglesias: el que tiene oído, oiga, pero oiga con el corazón y la asimile. Pero ese asimilarla es que lleve fruto, y esos frutos de perseverancia, que se mantengan. Hoy están, pero ya mañana, como el globo, se desinflaron. Sí, amados hermanos, tengamos cuidado como iglesia. Y vamos a cerrar ya. Estos son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estas son personas que escuchan y entienden la palabra. Estas personas están dispuestas en su corazón a hacer la voluntad de Dios. No importa cuánto le cueste hacerla. Es una tierra fértil. El que escucha con fe, sabiendo y poniendo su esperanza en que eso que está escuchando va a suceder así. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero usted sabe cuánta gente ha dejado la fe en estos tiempos. Hablábamos en estos días de la apostasía.
Yo creo que ya es el tiempo de la apostasía. Mucha gente está dando la espalda al Señor y se están yendo a las fábulas. Les gusta más las fábulas, les gusta más los cuentos que leer verdaderamente lo que viene. Porque lo que dice Apocalipsis que viene, a muchos no nos gusta. Entonces lo evitamos. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted no escucha la voz de Cristo Jesús, ¿cómo lo puede seguir? ¿Cómo puede saber usted cuándo viene? Usted sabe cuántas cosas se están sacando ahora en el mundo. Lucas 6:46 Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuánta gente en el mundo dice: Señor, Señor, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús? Pero a la hora de la hora, lo que el Señor Jesús les está pidiendo que hagan, no lo hacen. No hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de sus deseos, de sus bajas pasiones, de la carne. Y eso no va para ninguna parte. No podemos ignorar el mensaje a las 7 iglesias. Es para usted y es para mí. Hemos oído en el oído externo, pero aún el medio y el interno tal vez no están desatados. No escuchan la voz de Dios y no llevan el mensaje al cerebro espiritual para que le procese y luego que ocurre esto pueda transmitirle el mensaje a otros diciéndole: esto es de Dios, este es el tiempo del Señor. No te puedes quedar con lo que Dios te habla. No te quedes con ese mensaje. Lo escuchaste y ya. No. Tienes que hablarlos a otros. Si tienes temor de hablar, mira lo que le hizo Jesús al sordo. Le liberó la lengua. Le desató la lengua. La lengua estaba atada y se la desató para que pudiera hablar. Hablar bien. Habla bien. Habla de las cosas que Dios quiere que hables. Si no, dile a Jesús, que es el que nos libera, que te suelte la lengua, que te haga oír con oídos espirituales, para que, oyendo, oigas lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Con este mensaje cerramos. Dios te bendiga y yo espero que haya sido de edificación para ti como lo fue para mi vida. Antes de cerrar, quiero compartir contigo un testimonio de algo que me pasó hoy. Yo me despierto a la 1 de la mañana porque tengo a la familia en la casa. Mi hija Rosa dio a luz un bebé y estaba durmiendo en la casa con nosotros. Y yo estaba acostada junto a mi esposo y de repente se me mete un bichito. Yo me despierto a la 1:04, pero me tenía que parar a orar a las 3 de la mañana. Y digo, todavía tengo tiempo de pararme a orar en la mañana, en la madrugada. Me vuelvo a acostar a dormir, pero cuando me acuesto mi esposo me pregunta: ¿estás preparada para hoy? Y yo le dije, no, pero ahora yo me despierto, porque yo me estaba acordando que tenía que pararme a las 3 para orar, y yo preparo la palabra. Le he respondido a él así. En eso estoy dormida nuevamente y se me mete un bicho en el oído. Cuando el bicho entra en el oído, yo corro a buscar agua oxigenada y me echo en el oído para hacer que saliera cuando sentí el agua, y me volteo
y me sentí pues aliviada el oído, sentí que se me destaponó, que lo que estaba allí se salió. Enseguida sentí en mi espíritu que el Señor me decía: levántate y escribe. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo Dios, yo no pude seguir durmiendo desde las 2, 4 de la madrugada. Me levanté a escribir lo que el Espíritu me estaba dando en ese momento. ¿Y usted sabe qué usó? Mi oído. El bicho entró a mi oído. Y el Señor me decía, así mismo, el bicho entra al oído de muchas personas y las deja sordas para que no escuchen la palabra de Dios. Por eso yo te invito que tú, cuando ores y hagas tus oraciones, dile: Señor, desata mis oídos espirituales, que yo pueda escuchar tu palabra, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios y pueda hablarla bien o hablarla con denuedo a otras personas, que le desate también la lengua. Es necesario que en este tiempo lo hagamos, porque si no, mucha gente se van a perder. Usted y yo tenemos el mensaje. Démosle el mensaje a las iglesias. Dios te bendiga. Ahora vamos a levantar nuestras manos para cerrar este mensaje. Que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Amén. Que Jehová te lleve con su paz a tus hogares y que recuerdes, dile al Señor, si no lo tienes desatado, que desate tus oídos espirituales y tu lengua para poder hablar su palabra y poder escuchar y hacer la voluntad de Dios. Que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.